Hola gente, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a resolver un primer parcial de la materia. Este examen lo tienen disponible en la página elaltillo.com. En la descripción del video les voy a dejar el link para que lo puedan ver o descargar de la página. Voy a comenzar por las preguntas del ejercicio 1. El ítem D dice: mencione todas las variables que intervienen en el problema y clasifíquelas. Indique también el nivel de medición. Punto E dice: ¿cuáles son las unidades de análisis? Punto F: defina las muestras presentes en este enunciado. Voy a empezar por el punto E o el ítem E, porque es lo más inmediato para responder. El problema dice: se exhiben dos conjuntos de datos correspondientes a la cantidad de minutos que tarda en recordar un grupo de palabras, dos grupos de adultos mayores. Uno se encuentra en una institución geriátrica y el otro reside en sus respectivos hogares. Los resultados fueron los siguientes: residentes en institución geriátrica. Bueno, acá tenemos los valores observados para la variable. Residentes en hogares, los correspondientes valores de la variable. Asimismo, se les administró un test de inteligencia que arrojó los correspondientes CI de cada uno de ellos, y una encuesta sobre el nivel de satisfacción con los cuidados recibidos en su lugar de residencia. Ok. Empecemos por el ítem E. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Como lo acaban de ver, nosotros estamos trabajando con dos poblaciones. Por una parte, adultos mayores que residen en instituciones geriátricas. Aclaro, ¿no? Estoy hablando de poblaciones de individuos. Y por otra parte, la otra población de individuos son adultos mayores que residen en sus hogares, ¿no? Seguramente conviviendo con familiares o con algún familiar por lo menos. Entonces, esa sería la respuesta del ítem E. Tenemos dos muestras de individuos, ¿no? Que serían, por una parte, el grupo de adultos mayores que residen en una institución geriátrica, y por otra parte, adultos mayores que residen en sus respectivos hogares. A partir de, o mejor dicho, ¿no? A cada uno de los individuos de esta muestra, de estas correspondientes muestras de individuos, se les midió tres variables. La primera variable mencionada es cantidad de minutos que tardan en recordar un grupo de palabras adultos mayores, ¿no? Esa sería la primera variable. La segunda variable sería el puntaje en el test de inteligencia. Y la tercera variable mencionada es nivel de satisfacción con los cuidados recibidos en su lugar de residencia, informada por adultos mayores, ¿no? Entonces tenemos dos muestras de individuos, estos dos grupos que les mencioné: residentes en institutos geriátricos, residentes en los hogares, y tenemos para cada una de estas muestras de individuos tres muestras de observaciones, ¿no? O sea, los puntajes directos de cantidad de minutos que tardan en recordar un grupo de palabras, los puntajes directos
de la variable, o sea, de los puntajes en el test de inteligencia, y también, ¿no?, los valores que se observaron para la variable nivel de satisfacción con los cuidados recibidos en su lugar de residencia, ¿no? O sea, tenemos, disculpen que sea reiterativo, 2 muestras de individuos y en total 6 muestras de observaciones, 3 para cada grupo. Esa sería la respuesta del ítem F, ¿no? Entonces vamos a recapitular. Ítem E, ¿cuáles son las unidades de análisis? Tenemos, por una parte, adultos mayores que residen en instituciones geriátricas, y otro grupo lo conforman los adultos mayores que residen en sus respectivos hogares. Como decía, esas son las poblaciones de individuos, y nosotros de esa población hemos seleccionado, ¿no?, de forma aleatoria seguramente, 2 grupos, o mejor dicho, para cada población seleccionamos una muestra de individuos, ¿no? Para los residentes en institución geriátrica tenemos en total 3, 5, 8, 10, 12, 15. Tenemos 15 datos, o sea, tenemos una muestra de individuos de grupo residentes en institución geriátrica, o sea, 15 individuos, ¿no?, de esa población. Y para el grupo residentes en hogares tenemos 4, 7, 10, 12 y 15, o sea, también, ¿no?, también tenemos 15 individuos de esa población. El ítem F nos pregunta por las muestras presentes en el enunciado del problema. Entonces, como ya hablamos de las muestras de individuos en el ítem E, en este caso nos toca o nos resta hablar de las muestras de observaciones, ¿no? Entonces deberíamos responder que para cada uno de los grupos de adultos mayores hemos obtenido 3 muestras de observaciones, ¿no? Entonces ahí podés poner 2 puntos. Número 1, los puntajes directos de la variable cantidad de minutos que tardan en recordar un grupo de palabras, los adultos mayores, ¿no? Después tenemos puntaje en el test de inteligencia obtenido o correspondiente a adultos mayores, y la última variable era nivel de satisfacción con los cuidados recibidos en sus hogares o en su lugar de residencia, mejor dicho, informado por adultos mayores, ¿no? En el primer caso, para la variable de tiempo cantidad de minutos que tardan, etcétera, tenemos 2 muestras de observaciones, ¿no?, de 15 datos cada uno, como les había comentado antes. Entonces, como son 15 individuos, también vamos a tener 15 datos para la muestra de observación correspondiente a los puntajes en el test de inteligencia, y 15 datos para la variable en nivel de satisfacción. ¿Ok? O sea que el tamaño muestral para las 3 variables es 15, ¿no? La variable cantidad de minutos que tardan en recordar un grupo de palabras, en este caso la variable yo la interpreto como una cuantitativa discreta, ¿no? Porque en este caso los valores de la variable vendrían a ser números enteros, ¿no? Si bien es cierto que la medición se realizaría con un cronómetro, por ejemplo, yo simplemente anotaría como valor de la variable un número sin decimales, ¿no? O sea, un número entero positivo, ¿no? Entonces, esta variable es cuantitativa, discreta, y el nivel de medición es de razón.
¿Por qué digo de razón? Porque el valor 0 minutos implicaría que una persona directamente no demoró nada de tiempo en recordar el grupo de palabras. Y eso ciertamente es algo imposible, ¿no? Porque incluso la persona más memoriosa demoraría algunos segundos, ¿no?, en recordar la lista de palabras. Y aunque, por ejemplo, demorara, no sé, estoy inventando, ¿no?, un caso muy extremo, demorara en recordar esa lista de palabras, no sé, supongamos que son 16 palabras, ¿no? Demorara 52 segundos. En este caso, 52 segundos no significa que la persona demoró 0 minutos en recordar la lista de palabras. En ese caso, para pasar de segundos a minutos, lo que tendríamos que hacer es una división, ¿no? O sea, dividir 52 segundos sobre 60. 60 segundos, como saben, es un minuto, y ahí obtendríamos un cociente que estaría expresado, o sea, un valor numérico que estaría expresado en este caso como minutos, ¿no? Digamos que el valor 0 minutos no es un valor que uno observaría, ¿no?, para esta variable. Pero, sin embargo, el valor 0 minutos implicaría, como decía antes, que una persona, teóricamente hablando, no demoró ni siquiera una décima de segundo en recordar la lista de palabras. Obviamente, como decía, eso es imposible. Por esa razón no observaríamos ese valor, ¿no?, en una muestra de observaciones para esta variable. La siguiente variable, puntaje obtenido por adultos mayores en un test de inteligencia, es una variable, por supuesto, cuantitativa, continua, y el nivel de medición en este caso sí sería intervalar, porque el valor 0 puntos en la escala de coeficiente intelectual, no implicaría que una persona no tendría ningún grado o nivel de inteligencia, ¿no? Lo que quiero decir es que el 0 en este caso no representaría ausencia de la característica, ¿no? Entonces, por esa razón, el nivel de medición es intervalar, ¿no? Y por último, la variable de nivel de satisfacción con los cuidados recibidos en su lugar de residencia es una variable cuasi cuantitativa cuyo nivel de medición es ordinal, ¿no? Toda variable que comience con nivel de tal cosa o grado de tal cosa, eso ya los orienta a que clasifican esa variable como cuasi cuantitativa, o sea, como ordinal, ¿no?